bien, calidad, productividad e innovación. Perfecto. Eso, ¿no? Hemos dicho que dentro de lo que viene a ser la materia, vamos a buscar siempre que desarrollemos software estas tres referencias. Primero, la calidad en el producto. Y segundo, la productividad en el proceso. Y tercero, obviamente, la innovación. Para ello vamos a desarrollar seguramente varias actividades, entre ellas un proyecto, que para nosotros es el proyecto final. Como les había comentado en la clase anterior, el proyecto final se convierte en una actividad muy importante y seguramente va a ser algo que les va a tomar bastante esfuerzo y tiempo en el trabajo que vayan a realizar. De entrada, note vamos a definir la fecha final de entrega del proyecto. Anótenlo. Martes 13 de diciembre. ¿Ok? Entonces anoten esa fecha. Esa es la fecha final de presentación del proyecto, independiente de cuándo sea el examen final. ¿Se entiende? Es decir, el examen final puede ser que sea año. Entonces, el proyecto debe concluirse hasta el 13 de diciembre. En teoría, el semestre dura 4 meses. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Sí, vamos bien. Entonces, anoten esa fecha. De entrada ya saben que el proyecto debe estar plenamente concluido. Como fecha máxima de presentación, martes 13 de diciembre del presente año. Ese proyecto lo van a trabajar en grupos, le vamos a llamar equipo. Y ahora lo que vamos a hacer es definir las características del equipo. El proyecto es un proyecto que debería ser una referencia de lo que viene a ser la formación de ustedes a esta altura de su carrera. Los alumnos están a un semestre de concluirla, es decir, están en un semestre. Eso significa que tienen todo el conocimiento necesario para desarrollar software. Han venido trabajando con bastante énfasis, temas específicos. Por ejemplo, hubo un tiempo que estuvieron trabajando exclusivamente sobre algoritmos, sobre estructuras de datos, sobre análisis, sobre diseño, sobre bases de datos. Y acá en la materia de ingeniería de software, no sé algo en particular de un punto de vista de desarrollo, sino más bien es el todo. Es decir, si alguna vez alguien en qué se aplica la ingeniería de software, pues tendría que ser que la ingeniería de software se aplica a lo largo del ciclo de vida del software. Sí. Es decir, dentro de todo lo que ocurre a lo largo de la vida del software, debería estar ser factible en todo caso la aplicación de lo que es la ingeniería de software.
Y cuando hablamos del ciclo de vida del software, mínimamente ocurren tres etapas muy claras y bien definidas, que seguramente ustedes las conocen bastante bien, por lo menos algunas de ellas. La primera etapa obviamente tiene que ver con la etapa de la planificación. La planeación del proyecto es esencial. La ingeniería de software, el camino al éxito en cualquier proyecto es la planeación, es lo que dice. Hacer algo sin planificar, realmente es hacer algo que, pues algo que sea semejante a una aventura, ¿no? No puede terminar bien, no sabemos. A veces las cosas salen bien y no se ha planificado, alguien puede decir. Puede pensar, así como las cosas salen mal, también pueden salir bien cosas de la vida. Sin embargo, en el ámbito de la ingeniería no vamos a esas cosas de la vida. Todo debería estar dentro del control, de la gestión de las personas que están a cargo del proyecto. Y por lo general, lo primero que tenemos que hacer es realizar la definición. Y cuando hablamos de definición, obviamente estamos hablando de su respectiva planeación. Área de la planeación seguramente es el hecho de establecer una línea base. Luego el proyecto debe transitar con la primera etapa, la de la planeación. Ahora un detalle. Yo voy a hablar de la planeación en general, siempre. Sin embargo, al momento de aplicar la planeación en un proyecto, ustedes tienen que darse cuenta la forma de cómo van a hacer la planificación. ¿Por qué? Porque eso va a estar en función al proceso de software que decidan usar para desarrollar el software. Por ejemplo, si van a ocupar un proceso predictivo, convencional, clásico, seguramente que la planeación va a ser donde se va a planear todo lo que se va a hacer en el proyecto para el tiempo que dure. Esa puede ser una manera. Otra forma podría ser que el proyecto, en vez de desarrollarlo de esa forma, yo lo hago, voy a descomponerlo en un conjunto de ciclos o conjunto de sprint. Y cada ciclo, cada sprint me va a entregar un producto en versión operativa. Por lo tanto, ahí la planeación no será una, sino que voy a tener que planear cada sprint o cada ciclo. ¿Se entiende? ¿No? Entonces, eso ya depende de cómo lo vayamos a trabajar. Sin embargo, es necesario, es preciso, como parte de la buena práctica de la ingeniería de software, realizar esto que denominamos la planeación. Esa debería ser una primera etapa que ocurre a lo largo de la vida del software. Una segunda etapa que ocurre a lo largo de la vida del software es la etapa de desarrollo. La etapa donde generalmente nosotros construimos a software, si quieren llamarlo así. Por lo general llamamos desarrollo. Y como resultado de esta etapa de desarrollo, obviamente tenemos un producto que va a ser el software que hemos desarrollado. Es lo que ocurre durante el desarrollo. Igual, lo que pase durante el desarrollo va a depender de los procesos, de las metodologías, de las técnicas que ustedes decidan a desarrollar. Podrían ocupar un proceso basado en el proceso unificado, podrían ocupar o basarlo en un tipo marco de trabajo como Scrum o cualquier otra alternativa que ustedes tengan, conozcan, para desarrollar el software. Sí, lo cierto es que no pueden reducir el desarrollo de software a solo escribir código. Tienen personas que tienen esa forma de trabajar, donde escuchan lo que se quiere. A veces ni siquiera escuchan, medio escucha, medio entiende y ya está escribiendo código. No podemos llamarlo otra cosa más que un programador.
La idea es que estudiemos, que lleguemos más allá de lo que es un programador. Más quién es el que está más allá de un programador, un ingeniero de software. Bueno, la diferencia es que el ingeniero de software hace un trabajo, un proceso de manera sistemática, de manera seguramente disciplinada, con bastantes métricas por entre medio. Y eso no lo aplica a lo largo del ciclo de vida del software, en este caso al desarrollo del software. Entonces, independiente del tipo de proceso de software que ustedes decidan usar, desarrollar un software, hay cuatro actividades que siempre van a pasar. Es decir, desde el punto de vista de la ingeniería de software, no podrían, no deberían desarrollar software si no realizan por lo menos estas cuatro actividades. Yo les voy a mencionar, y estas cuatro actividades ustedes las pueden llamar con otro nombre, pueden usar una secuencia diferente, pueden hacerlo una sola vez por todo el proceso, pueden hacerlo una vez por cada iteración o por cada ciclo. Eso igualmente lo va a definir el proceso que ustedes decidan usar. Otra actividad. La primera, nadie, absolutamente nadie debería desarrollar software si no dedica tiempo, espacio a entender el problema. El entendimiento del problema no va a ser cuestión de magia ni mucho menos. Tiene que tener un espacio, un tiempo, un esfuerzo dedicado a entender, comprender qué es lo que el software debe hacer. ¿Qué ocurre si no le asignamos este tiempo y este espacio? Probablemente va a ocurrir lo que siempre pasa. Vamos a de repente a desarrollar un software que funciona una vez y de repente está bien hecho. No es más que él tiene un problema. No hay problema, que no hace lo que queremos que haga o no hace lo que el cliente quiere. Sirve para algo, no sirve para nada. Bueno, entonces, no por nada, por ejemplo, han escuchado en muchos lugares donde decimos que el 50% de la solución a un problema es entenderlo. Y es fundamental que ocurra esto. Sí, pueden hacer el análisis de todo el proyecto, pueden hacer análisis por partes o por cada requisito o por cada historia. Eso es otro cuento, pero el que tienen que hacer lo tienen que hacer. Ese punto de entender el problema, su nombre clásico es análisis. Bueno, el propósito del análisis uno solo. Llegar la especificación correcta del software. Y que una especificación no es otra cosa que una descripción de lo que el software debe hacer, que está libre de ambigüedad, libre de posibles interpretaciones importantes. Una actividad, entender el problema. Las actividades que lo voy a mencionar y estoy seguro que ustedes lo vienen escuchando desde cuando yo veo, desde cuando yo hago la introducción. Sin embargo, por cosas de la vida, estoy seguro que muchos han reducido el desarrollo de software a una sola actividad. Escribir código. Y el resultado de eso, tenemos el software todo constricto, ¿no es cierto? Parchado, estirado, no sé, como agarrado, sacado los pelos y que funcionan solamente cuando los planetas están alineados. Digamos, se cae. Una actividad, entender el problema. Segunda actividad, encontrar soluciones. Encontrar soluciones que vamos a implementar para resolver la situación definida en comprensión de lo que el software debe hacer. Y encontrar una solución puede significar desde la aplicación de conocimiento fuerte, bastante sofisticado, avanzado en cuestiones técnicas de desarrollo de software. También una dosis muy alta
de creatividad, de innovación, de ingenio, del ingeniero. Eso normalmente nosotros llamamos diseño. En cualquier software que hagamos en la vida debe pasar todo esto, pero por lo menos en los software que vamos a hacer en la materia tiene que pasar. Debe haber una etapa donde en la cual le asignen tiempo y espacio dedicado al diseño. ¿Y qué es el diseño? Es el hecho de encontrar soluciones que definan dos cosas. Primero, que resuelvan la situación descrita previamente, es decir, en el análisis. Y por otro lado, que definan cómo se va a hacer la implementación que viene. Normalmente estas actividades de entender el problema y encontrar soluciones son actividades donde modelos aparecen con bastante naturalidad. Muchos modelos dependiendo de qué lo tratemos. Dos actividades, entender el problema y encontrar soluciones. Tercero, ¿cuál sería? El tercero obviamente va a ser una etapa en la cual también tengamos que dedicarnos a escribir código. Escribir código normalmente nosotros lo denominamos con el nombre de implementar eso. ¿Qué es implementar el software? Implementar el software es otra cosa que escribir código basándonos en lo que está definido en el diseño. Algunos le llamamos programación, otros le llaman codificación. Estamos hablando de lo mismo. Y bueno, no puede desarrollar software si no escribe código, es un hecho. Así como nadie debería desarrollar software sin entender el problema, nadie debería desarrollar software sin una etapa de búsqueda y definición de solución. Igual nadie debería desarrollar software sin escribir código. Y no estoy acá. Actividad que típicamente ocurre en un proceso de desarrollo. Es el hecho de que bien deberíamos asegurarnos de entregar un producto que mínimamente esté libre de fallas. A eso nosotros le damos pruebas. El propósito de las pruebas es uno solo, encontrar errores. Porque si nosotros no lo encontramos, ¿quién lo va a encontrar? El cliente. Y eso es lo que lo queremos. Porque el día que pase eso, no va a ser un error lo que ha encontrado el cliente. ¿Qué es lo que va a decir el cliente? El cliente va a decir que este es un producto defectuoso. A mí el desarrollador me ha dicho, mira, aquí está tu software, está terminado, usalo, es un producto. Si presenta fallas, se convierte en eso, en un producto defectuoso. Y eso perjudica a todo. Tanto al cliente y obviamente también al desarrollador. Entonces, 4 actividades. Díganla como quieren, háganla una secuencia diferente, háganla en todo, háganlo por parte. Eso ya dependerá del proceso. Pero no me pueden decir que desarrollan software si no realizan estas 4 actividades. Llegue el proyecto, cualquiera que hagamos, sea parcial, sea proyecto final, esto que estoy comentando debe aparecer. Y un detalle más. A veces está de más decirle, a veces es mejor redundar, que luego digan si nunca lo ha dicho. Por ejemplo, hay gente que cuestiones de documentación piensan que la documentación es un trabajo adicional, es un esfuerzo adicional. No es así. La documentación es un proceso natural de un proceso de ingeniería bien realizado. La documentación, la generación de lo que estamos hablando. El plan, el análisis, un diseño. Eso es documentación. ¿Y qué es la documentación? Que es el reflejo del proceso de software que estoy ocupando. Es el registro. Pero como hay gente, por ejemplo, que no, todavía está en esa forma de desarrollo donde todo lo reduce a escribir código.
Entonces, y como les piden modelos, ¿qué hacen? Hacen el trabajo, generan los modelos usando herramientas de ingeniería inversa. Es decir, tienen ya el código, luego ocupan herramientas para generar los modelos a partir del código y eso lo ponen como una documentación. Obviamente, si ustedes lo presentan en esa forma, pues está el concepto, porque no estamos haciendo ingeniería inversa. Estamos haciendo un proceso normal de ingeniería donde cada cosa tiene su tiempo, tiene su espacio. Y imagínense si alguien construye, no sé, casas de esa manera. Es como que una casa y luego sacan los planos. ¿Tiene sentido? Perfecto, documentación, sí, pero ¿qué ha sido un aporte esos planos a la construcción? Para nada. La idea del proceso de desarrollo está basado en esas actividades que debería ocurrir. Entonces, decía, el proceso de software tiene tres etapas. Uno, la de planeación. Dos, la del desarrollo. Y la tercera vendría a ser la etapa de eh, producción. Es decir, el software entra en producción y seguramente el software entra en producción va a haber una actividad fuerte de despliegue. Y una vez que ocurra eso, el software va a empezar a trabajar. Y algo que es muy natural va a pasar. Lo que va a pasar, que va a haber la necesidad de hacer cambios en el software. El software es casi como un ser. ¿Por qué? Porque tiene que ir ajustándose, acomodándose a la evolución del contexto donde el software trabaja. Y por lo tanto, el software también tiene que ir escalando, evolucionando, de manera que se mantenga plenamente vigente. Porque el día que no lo esté va a ser obsoleto. Y con ese obsoleto lo que va a pasar es que va a ser reemplazado por otro software. Y el propósito de cualquier ingeniero de software es que su producto ponga a, no sé, llamémoslo, vivir el tiempo más largo posible. Hay muchos que desarrollan software de esta manera. O sea, hacen lo que sea, con tal que funcione y entregarlo y se olviden. Ni piensan en el después. Y aquí hay una buena noticia para ustedes si quieren verlo así. El proyecto de la materia de ingeniería de software 1 es válido tanto para ingeniería de software 1 como para ingeniería de software 2. ¿Qué quiere decir? Que en ingeniería de software 1 y en ingeniería de software 2 van a trabajar con el mismo. Lo que vayan a proponer debería ser usado tanto en ingeniería de software 1 como en ingeniería de software 2. ¿Cuál es la diferencia? Lo normal, lo que pasa en un software. Que en ingeniería de software 1 generarán la versión, llamémosla 1. Y es una versión operativa. Es una versión de software en producción plenamente terminada. No hay que matar a medias y lo van a terminar allá en software 2. Eso no pasa. Hay que definir seguramente un alcance, el cual deben cumplirlo y entregarlo en la fecha que hemos definido. Bueno, cuando estén en la ingeniería de software 2, van a continuar trabajando con el mismo código. Y lo van a volver a hacer. Lo que van a hacer es lo que pasa en la vida de cualquier software. Hacer que ese software tenga una versión 2, digamos. Donde esa versión 2 viene a ser un incremento a la versión 1 previa. Por eso que les decía que es importante
Tengan en cuenta de que lo que van a hacer no se va a acabar el 13 de diciembre. Es el hito entregable, pero luego van a seguir trabajando en software. ¿Qué quiero decir? Que no piensen que hacerlo como sea y luego me olvido, ¿no? Seguir trabajando en software mismo, por lo tanto, ahí también ya va un adelanto de lo que deberían hacer. Cada alumno debería tener en su propia repositorio o donde corresponda las versiones que han generado, dentro de modelos, documentos, código, para que no estén luego diciendo, no, es que el que lo tenía era mi compañero y se lo ha llevado. No, es que se ha fregado mi máquina y ahí tenía todo. Entonces, creo que pueden hacer desarrollo de tipo, no sé, Angola colaborativo, donde cada desarrollador del grupo puede tener su propia rama. Bueno, pues de eso saben bastante. Por tanto, este, la tercera etapa es esa, ¿no? El mantenimiento. Y a medida que sea fácil hacer el mantenimiento, el software obviamente va a vivir mucho más tiempo. Entonces, en síntesis, decíamos, la ingeniería de software se aplica a lo largo del proceso o ciclo de vida del software. ¿Cuál es el ciclo de vida del software? Todo lo que pasa a lo largo de la vida, pero ¿qué es lo que pasa? Por lo menos tres. Inicio, desarrollo y obviamente cuando entra producción, mantenimiento. Por lo tanto, en el proyecto de la materia, debe quedar muy evidente todo esto. Cuando ustedes lo presenten, asegúrense de aplicar un proceso de ingeniería, de, llamémoslo, una ingeniería de sala limpia. ¿Qué significa eso? Que está todo organizado, basado en estándares, en procesos convencionales que no han simplemente hecho lo que se les ha ocurrido. Ahora, ¿qué proyectos podrían ser válidos como proyectos de la materia? Y bueno, vamos a comentar ahora las características que deben tomar en cuenta para eh, elegir un proyecto. Próxima clase, seguramente ya vamos a estar hablando de ello. Y traer propuestas de proyectos y cada grupo debería traer por lo menos unas 3 o 4 propuestas. ¿Por qué 3 o 4? Porque no se revisa pues en paralelo, ¿no? Se revisa en secuencial. Y si, por ejemplo, primero revisé a unos alumnos, me presentaron un tema, se los aceptó. Luego reviso a otro grupo y casualmente el grupo me trae una propuesta que es igual, similar a la anterior, no lo voy a hacer. Quiere decir esto que en el grupo, en el curso de ustedes más el paralelo, no van a haber 2 proyectos iguales. Por ejemplo, si alguien me trae un proyecto que ya lo tengo, lo voy a decir, no, otro. Por eso es que le digo que se traigan unas 3 o 4 propuestas así. Piden tiempo y si por alguna razón el proyecto ya está asignado a otro joven o alumno o grupo, ustedes tienen otra alternativa y se van con un proyecto definido y se ponen acá. Y eso también es interesante mencionar. Para empezar a desarrollar el proyecto de materia no necesitan que avancemos absolutamente nada.
que ustedes tengan el tema, lo hayan propuesto y hubiera sido aprobado, ustedes pueden empezar el desarrollo de manera inmediata. Sin olvidar los puntos que hemos comentado en la clase anterior y hoy día. Hemos dicho cosas muy claras. Cualquier software que hagan, no sea parcial o sea proyecto, no tiene como propósito lograr que ustedes demuestren que saben programar. ¿Por qué? Porque es un hecho que sí saben programar. ¿Va a funcionar? Claro que va a funcionar. No nos vamos a poner contentos porque el programa funciona. Es un hecho que va a funcionar. Entonces, ¿qué tienen que preocuparse? Para empezar, tienen que preocuparse de los 3 puntos que hemos definido. Un producto de calidad. Un proceso que genere productividad y además que tenga un alto grado de innovación. Tiene que tener para que sea de calidad, ya lo hemos comentado en la clase anterior. Eran 7 referencias, ¿alguien se acuerda cuáles son? Correcto, eficiente, fiable, facilidad de mantenimiento, seguridad, integridad y buena calidad. Exactamente lo que dice Rodríguez. Fíjense, quiero que eso traten de redefinir en su forma de pensar. Miren, el proyecto lo estamos poniendo como fecha de entrega el 13 de diciembre, es decir, 4 meses más o menos. Y casi la mayoría, no la mayoría, llamémosle a algunos, porque el problema es la mayoría. No hace nada, el primer mes nada, el segundo mes nada. El mes medio que piensan el cuarto, el último mes, en últimas semanas es cuando recién están queriendo sacarle 30 horas al día, entregar cualquier cosa. ¿Y quiero que salga eso? Pues cualquier cosa. ¿Y cómo tienen que salir nota, el resultado lo mismo? Pues sale cualquier cosa. Pues no se fíen del tiempo, parece harto, casi que estuvieran lejos, ¿no? Ustedes saben más que nadie que cuando uno se pone a escribir código, no se nota la diferencia entre el día y la noche, entre si comieron o no comieron. El tiempo pasa, 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 pasa. Así no es. La manera más fácil de hacer que pase el tiempo es problema. Entonces, en el proyecto, asegúrense de. Es como que, a ver, pregunta que van a hacer para esta materia debería ser tan interesante. Ustedes tendrían que terminar diciendo algo como esto, que es el mejor proyecto de software o el mejor software que han hecho en su vida hasta ahora. Que más adelante van a hacer cosas mejores, obviamente. ¿Por qué? Porque es un proyecto que integra todas las cosas sueltas que han visto previamente. Este proyecto que van a desarrollar en esta materia debería servir como una manera alternativa de conocerlos a cada uno de ustedes. Más allá de su nombre completo, más allá de su historial académico, más allá de todo, también conocerlos a partir de qué es lo que pueden hacer en términos de software. El software que van a entregar debe estar plenamente terminado, 100% terminado en formato de producción. No hay que le falta aquello, que me falta una cosita, que no sé qué, cuando no existe. Entonces, véanlo de esa manera. Entonces, es tan interesante su proyecto. Que cada vez que ustedes hablen, ojo, ¿no? Hemos puesto una fecha del 13 de diciembre, pero no quiere decir que no vamos a ver el 13 de diciembre. Es más probable que van a haber fechas intermedias en las cuales vamos a estar trabajando con alguna parte de su proyecto. Y en cada parte, y ojalá todos los días, cada vez que ustedes estén trabajando con el proyecto, pueden mostrar un grado muy fuerte de
de interés, de motivación, de entusiasmo de hacerlo eso. Cuanto más interesante, no sé, más desafiante lo que hay que hacer, seguramente se hace mucho mayor la motivación de... Porque si ustedes están aburridos de su propio proyecto que están haciendo, y lo responden o lo presentan de forma desganada, imagínense cómo voy a estar. Aburrido, pues más desganado, ¿no? Cuando ustedes tienen que ser todo lo contrario, ustedes tienen que hacer resaltar, hacer ver que lo que están haciendo es trascendental. En medio de que ustedes estén convencidos de lo que están haciendo y el trabajo que están realizando, seguramente eso les van a transmitir a cualquier persona que de alguna manera interactúe con su proyecto. Para mí, yo a ustedes, a cada uno de ustedes, yo los veo como, ya les dije, ¿no? Como aquellas personas que, si yo les pregunto qué es lo que más te gusta hacer en tu vida, me van a decir desarrollarse. Si les pregunto cuál es la pasión de tu vida, seguramente van a decir desarrollar software. No hay nada mejor en la vida que no sea estar desarrollando software. Y eso tiene que ser una verdad, ¿no es? Porque si eso no fuera verdad, ¿ustedes qué hacen acá? Tendrían que, de repente son más, les gusta hacer otras cosas que tendrían que estar haciendo eso. Nadie pues va a poner a condenar su vida a hacer algo que no le gusta. Siempre que les pidan desarrollar software a ustedes, debería ser como que les pongan la mejor música del momento o lo clásico o lo que les guste. No sé. Yo particularmente lo veo así. Tendría que ser así. Gente por demás con una vocación más allá del conocimiento técnico, más allá de la habilidad para desarrollar software, con un talento lunar en el desarrollo del software. Eso es lo que veo en usted. Tiene que ser así. Entonces, primero, situación del proyecto. El proyecto debería ser una representación de lo que ustedes pueden hacer. Es decir, lo mejor que han hecho hasta ahora en su vida debería ser ese proyecto. Donde seguramente va a haber una actividad en la cual todo el grupo va a trabajar de manera intensa. Y fíjense, los grupos que van a realizar son enormes. Y fíjense, son enormes por una sola razón. O pongámosle dos. Uno, porque normalmente el desarrollo de software siempre es un trabajo en equipo. Y no por cuestiones netamente académicas. Miren, tengo como más de 90 alumnos con ustedes, casi 100. Fíjense que me presenten de a dos un proyecto, cada uno un proyecto. ¿Cuándo terminamos de mirar o revisar? Nunca. Es una manera de reducir, ser factible las revisiones, es formar grupos numerosos, pero que ese grupo numeroso no sea un estorbo entre sí, o no se perjudiquen entre sí, sino que aprendan a trabajar en equipo. Pueden ser grupos de equipos de entre 6 a 7 personas. Seis a 7 poderosos cerebros de ingenieros de software trabajando con un... Imagínense lo que tiene que salir. Eso es como que no, pues vamos a pensar en esto. Imagínense 6, 7 ingenieros civiles construyendo una casa. Debería salir algo interesante, pues, ¿no? Algo similar tendría que pasar en nuestro caso. Y cuando ustedes hagan ese equipo, háganlo bien. Es decir, elijan, seleccionen bien. Porque a la medida que pasa el semestre se abandonan, no porque han ido abandonando, su proyecto se va a hacer más chico, van a presentar una cosa menor a la que han definido, no.
que arrancarlo y terminarlo. Hay gente que a veces agarra y hace su grupo de la manera más terrible, no sé. Hay gente donde dice, no sé, a ver, vos pones la casa, vos vas a contar chistes, vos vas a comprar los pollos y yo voy a programar. Obviamente así las cosas no van a funcionar. Y lamentablemente a veces a la hora de revisión, al contar los chistes al que uno le elige para que represente a su grupo, ¿y qué hace? Se caen todos. Entonces, hay un equipo con una cohesión muy fuerte en el propósito, en el proyecto. Y donde van a ver trabajando en ese equipo, para empezar en una presentación muy pronto que lo van a hacer, que es la propuesta. Tantas que van a creer que es el resultado de un consenso de ustedes. No, es que no es lo que hacen algunos. ¿Qué hacen? Bueno, hay que traer propuestas. Y cada uno se trae una propuesta y la presenta así a todos. Este día se están enterando de lo que está proponiendo el uno y lo que está proponiendo el otro. Eso ya están descalificados. Pues no están trabajando. Y también digan, mañana nos vamos a reunir y cada uno se trae una propuesta y conversamos y le sacamos unas 3 o 4 para presentar. Ah, bueno, eso tiene otro sentido. Esa propuesta tiene que ser resultado, obviamente, de un consenso, donde todos hayan aportado. No se vayan por la parte cómoda. Un aspecto donde quiero que le pongan mucho énfasis en el proyecto. Si alguna característica muy clara debería tener el proyecto, es que durante el diseño, entonces tengan la necesidad de invertir tiempo y esfuerzo diseñando el proyecto entre todos. Es decir, debería ser un desafío en su proyecto, el diseño del mismo. A ver, si yo le pregunto normalmente a un ingeniero de software, en todas las etapas de desarrollo de software que ocurren, ¿con cuál etapa te gustaría trabajar? ¿Cuál vas a elegir? Yo imagino que la gran mayoría de los ingenieros de software van a elegir la etapa del diseño. ¿Por qué la etapa del diseño? Porque es la etapa donde uno como ingeniero pues pone en práctica todo, que hacen todo su conocimiento técnico. Sean de resolver problemas. Creatividad, a darle innovación, marcar la diferencia. Uno pone, por ejemplo, registra en derechos, se llama derecho de autor. Normalmente lo hace en esta parte, el diseño. Pero además es, como alguien dice, lo de menos. Importante, claro que es importante. Diseño, la actividad central del proyecto del material. Me interesa, me gustaría, espero que sea así, que cuando ustedes les corresponda estar trabajando en el diseño del software, sea un trabajo de todos. Cada quien tiene un punto de vista probablemente y hace que enriquezca más el software no está terminado de enseñar. Entonces está diseñando. Entonces, el diseño debería ser la actividad pensar, central, principal. Cuando ustedes me presenten su propuesta, me tienen que decir, mire, por esta razón consideramos que nuestro proyecto requiere un esfuerzo muy interesante desde el punto de vista de diseño. No sé, pongamos analogías extremas.
Nunca es lo mismo diseñar un aeropuerto de manera convencional que diseñar un aeropuerto sobre el mar, que ya lo hay. Bueno, en el caso nuestro, seguramente diseñar un software de tipo software de gestión, clásico software de ventas y compras, de desafío, desde el punto de vista de diseño, probablemente no tiene nada. Tiene que ser, claro que hay que diseñar, pero desafiantes, pero más trivial en muchos aspectos. A menos que de repente la innovación que presente. Anoten ahora. 4 actividades típicas de diseño. Muchos me van a preguntar más ingeniero, pero ¿qué es diseñar? Increíblemente, pero van a preguntar, y es triste que pregunten. En el examen, por ejemplo, ha habido muchos exámenes donde yo les digo realizar el diseño de tal cosa. Y algunos preguntan, ingeniero, ¿y qué vamos a hacer ahí? Diseñarle, pero ¿qué es diseñar? Listo, ¿no? O sea, hacerlo o redondo y doble. Nosotros cuando hablamos de diseño, mínimamente hablamos de actividades típicas. Deben ocurrir independientes de la metodología, de lo que ocupe. Siempre que hablamos de diseño. En primer lugar, diseño de la arquitectura. ¿Dónde se define la arquitectura del software en el diseño? ¿Qué define la arquitectura del software para lograr tener un software que en el futuro sea factible, pueda crecer, pueda ser fácil de hacer cambios, mantenimiento? Un software que no tiene una arquitectura pensada, esto es un software que va a vivir, pero va a vivir mientras no hayan cambios. En el primer cambio se va a caer. ¿Por qué? Porque no va a ser posible. O si es posible, en el mundo. O de repente hay que volverlo a hacer. La arquitectura es un mecanismo que nos conduce, repito, lograr tener un producto, un software que en el tiempo sea escalable, flexible como lo llamamos, fácil de hacer cambios. ¿Qué significa fácil de hacer cambios? Significa que no voy a invertir demasiado tiempo y esfuerzo haciendo dichos cambios. Que no hay que corregir allá, se va a caer por allá. Que a veces pasa. Y software que no pueden tocarse nada porque funcionan bien, pero cuando lo empiezan a tocar, parecen como esos dinosaurios, como esas figuras, ¿no? Que se ven en un pantano, medio que se mueven y se van hundiendo cada vez más. Eso obviamente porque no hay un trabajo pensado en facilitar la evolución del software. La arquitectura en el software está pensada justamente para eso. ¿Y cómo lo define la arquitectura? Acá en el diseño. Por lo tanto, el software que van a desarrollar debe tener mínimamente un desafío en el diseño. En primer lugar, diseño de arquitectura. Segundo, otro punto que siempre hacemos también en el diseño de los datos. Es lo más natural, es lo más normal que cualquier software gestionar datos. El software no se inventa nada, pues, ¿no? Todo el software procesa información, está bien, sí, pero hay entrada y hay salida. Y la salida seguramente es producto de los procesos que se le aplican en el software. Y eso de repente y con seguridad nos obliga a la persistencia de los datos. Por lo tanto, yo tengo que diseñar la estructura de datos más conveniente, más apropiada, depende del software que estamos desarrollando. Y por hoy es normal, es natural desarrollar aplicaciones que combinan distintos modelos de datos. Una misma aplicación podría estar usando una base de datos clásica relacional. Por otro lado, podría estar usando fácilmente una base de datos documental. Por otro lado, también podría estar usando un clásico de archivos de esos
tipos binarios, seguramente con propósitos, por ejemplo, de seguridad, porque hay mucha información que a veces es tan importante y lo suficientemente crítica o confidencial que no deberías poderlo ver nadie más que el mismo software. Lo normal es eso. Lo normal es que los datos, la única manera que exista de gestionar los datos sea a través del software. El día que yo lo hago por otro lado, ¿qué es otro lado? Otro lado es, por ejemplo, que yo hago un software y lo pongo en marcha, pero todo el tiempo tengo que estar entrando, como el, no sé, el PageAdmin, el nudo de la base de datos, y empiezo a manipular los datos, pues, entrando como administrador de datos. O sea, está bien, no, pues no está bien, no está mal. Y eso ocurre porque el software está mal o está incompleto. Y por eso tengo que hacerlo. Entonces, diseño de arquitectura, una actividad. Diseño de datos, otra actividad. Una tercera, el diseño de procesos, algoritmos, componentes, lógica. Normalmente, para resolver algo siempre existen distintas maneras, diferentes algoritmos. Como voy a implementar, no va a ser pues el primero que se me ocurra, ¿no? Tendría que ser el más claro. Depende de qué es lo que estoy haciendo, por lo general, como referencia el más óptimo. ¿Y cuál es el más óptimo? Seguramente podría tomarlo como referencia también al tiempo de respuesta. Y se acuerdan cuando estaban seguramente en algoritmos, iba un tema denominado algoritmia, ¿no es? ¿Alguien se acuerda? En dicho tema seguramente aprendieron, conocieron cómo medir los algoritmos de un punto de vista de tiempo de respuesta. Y eso no lo han visto pues por nada, lo han visto porque se usa y se ocupa. Entonces, parte del diseño es definir este tipo de elegir técnicas, métodos que nos permitan diseñar los algoritmos más convenientes. Por último, tenemos el diseño de las interfaces. Y por ahí nosotros sabemos que todo software no es pues aislado. Empezar interactúa normalmente con los humanos. Continuar interactúa con otros software. Es lo más normal. Así como yo que consumo ciertos servicios a través de alguna API, también yo podría facilitar que otros software, otras aplicaciones puedan consumir mi servicio. Para lo cual yo tendré que también diseñar una API. Posibilitar la integración. Hoy es muy natural ver eso. Los software, los sistemas cada vez están más integrados entre sí. Por ejemplo, antes era casi normal ver una situación como esta. Voy a poner un ejemplo de sistemas de información. En mi sistema de ventas y compras interno, que funciona una belleza, hecho en alguna herramienta. Y luego, cuando yo quiero tener mi e-commerce, la tengo, pero está hecha en otra herramienta, otro mundo. Funciona, sí funciona, pero es doble trabajo, porque no están integrados. En cambio, hoy día fácilmente nosotros podemos integrar
básicos sistemas de ventas y compras con los e-commerce. Entonces, este es un ejemplo clásico de integración, porque si no hay esto, es mucho trabajo para el cliente, pues, a ver, que lo que venda por e-commerce no se refleje en su sistema de control, lo tengan que meter por separado o a mano. Que los stocks que se muestran en e-commerce no necesariamente son reales porque no están sincronizados con el sistema principal, no tiene sentido. Y antes, de repente era así, probablemente que sí, pero hoy tenemos las herramientas que nos permiten fácilmente hacer estas integraciones. O sea, a través de API, de plugin, por último, uno mismo desarrolla sus propios servicios para hacer esto. Entonces, cuando hablo de interfaces, no me refiero solamente a la interfaz para el usuario. Me refiero a la posibilidad de que el software que hagan tenga la necesidad de interactuar con otras aplicaciones. Y me refiero en el sentido de que esa necesidad termina haciéndolo más útil, más potente al software porque puede fácilmente integrarse con otro. XML, por ejemplo, ustedes saben que es una de las maneras usadas para posibilitar la exportación de datos, la importación de datos, de todo tipo. De datos convencionales hasta datos basados en esquemas gráficos. Por ejemplo, en uno de los parciales van a construir algunas herramientas donde van a tener que hacer eso, que esas herramientas generen un determinado modelo y si otras herramientas convencionales las puedan leer sin problema y viceversa también. Mientras pase eso, esa herramienta va a ser más útil. Mientras no pase eso, esa herramienta solo va a servir para eso. Cuando diseño la interfaz, repito, no me refiero exclusivamente a que es importante lo humano, claro que es importante porque es seguramente lo fundamental para que la aplicación logre conseguir su propósito. Pero hay un punto muy claro, que han escuchado ese término que dice la experiencia del usuario. ¿Qué tiene que ver con esto? Con su experiencia simplemente una sola, pues, ¿no? Que el usuario no debería invertir mucho esfuerzo, mucho tiempo en aprender, por ejemplo, a usar la aplicación. No tendría que convertirse en un gurú de ciencia de computación para entender lo que hace su software. No se olviden que cuando nosotros desarrollamos una aplicación de software, lo que estamos desarrollando son herramientas. Para el usuario, quien va a utilizar lo que hemos hecho es su herramienta. Lo que hacemos son herramientas. ¿Y cuál es el propósito de cualquier herramienta? Facilitar la vida, pues bueno. Reducir el esfuerzo, el tiempo para hacer algo. Pero si yo le entrego una herramienta y le complico la vida al usuario o simplemente le toma más tiempo o más esfuerzo a hacer su cosa, no tiene sentido. Y fíjense que hoy día nosotros estamos en una época bastante interesante y ustedes son seguramente reflejo de ello. Si ustedes buscan una aplicación para algún propósito, no sé, entran al Play o al App Store y lo descargan y no consiguen entenderla, ¿qué hacen? ¿Llaman al desarrollador, buscan tutorial? Nada, pero les instalan, descargan, ¿no? Punto. Una web pasa lo mismo. Buscan algo, les aparece un sitio web con lo que están buscando. Tratan de entenderlo, si no lo entienden, ¿qué hacen? Buscan los desarrolladores, buscan tutoriales, buscan manuales. No, pues, siguiente. Punto. Normalmente hay aplicaciones fuertemente
complejas que requieren una capacitación, claro que hay aplicaciones, sistemas grandes que necesitan una dosis muy alta de capacitaciones, de tutoriales, claro que no. Pero ese es fundamental el caso, ¿no? Entonces, cuatro. Fíjese, le estoy diciendo cuatro puntos que ustedes deben pasar muy entretenidos y mucho tiempo. Me refiero a tiempo, no quiero decir que pasen semanas ni meses, sino una buena hora de un día, 2 días, 3 días, trabajando intensamente en la definición del diseño del software. Pregúntense esto, y ustedes lo deben saber muy bien. Cuando ustedes están escribiendo un programa, código, ¿alguna vez tienen la necesidad de borrar la línea de código que escriben o nunca? ¿Borrar la línea de código que escriben o no? Todo el tiempo, ¿no? Casi siempre. Escriben harto y luego están borrando como. ¿Por qué borrar la línea de código? Imagínense, no sé, nosotros desarrollamos software de esa forma. Hacemos algo, llegamos hasta allá, de pronto algo ocurre y deshacemos, borramos el código y volvemos a escribir. Y hacemos y hacemos, y así algún día terminamos. Fíjense si un ingeniero, alguien que construye casas, hace de esa forma su trabajo. No funcionaría, no sería productivo, pues no es. ¿Quién puede hablar de productividad si trabajo de esa manera? No hay productividad a trabajar de esa manera. Menos calidad. No hay productividad, por ejemplo, porque invierto tiempo haciendo, invierto tiempo deshaciendo, e invierto tiempo volviéndolo a hacer. Entonces, no avanzo, pues. ¿Qué productividad puede haber? Calidad porque de repente, por deshacer esto, lo fregué por allá y se me va cayendo, o lo voy parchando, lo voy estirando, y como decíamos hace rato, resulta que tenemos un monstruito, un software hecho de plastilina con alambre, todo pegado, soldado y medio, no sé cómo está funcionando. Lo presente en ese momento, hace rato funcionaba, en mi casa funcionaba. Esto es el producto. ¿Cuál será la causa o la razón por la cual nos vemos en la necesidad de borrar líneas de código? Yo imagino que, entre otras cosas, hay dos razones básicas por las cuales borran líneas de código. La primera es porque se acaban de entender mejor el problema. Es decir, no habían entendido bien el problema. Estaban haciendo algo que no era lo que tenía que hacer. Por lo tanto, hay que deshacer lo que hicimos porque recién acabo de enterar lo que realmente tenía que hacer. Hizo estos análisis deficientes. Se me ocurrió una solución, no sé, me soñé y desperté y empecé a implementar mi solución como no. Y luego más allá, ¿cómo funciona? No sé, no le considero aquello, no le considero este otro y deshacer otra vez. Eficiente diseño. Deseo de cualquier programador, línea de código que escribo, línea de código que se queda. No me gustaría que su vida fuera así. Pero es una belleza, ¿no? Y tendría que ser así, ¿por qué no? Pero luego intentar borrar menos líneas de código. La manera más apropiada, conveniente de conseguir no borrar tanta línea de código es hacer un trabajo decente de entender el problema, un trabajo decente de poner la solución. Eso es análisis. No, no me gusta la autodocumentación del código. No me gusta seguir estándares de codificación. Me lleva más tiempo. No, yo lo entiendo. Ya, hoy lo entiende ahorita. Bien, después. Y después, usted va a estar haciendo otra cosa. Alguien va a tener que venir a hacer mantenimiento de lo que ha hecho.
El que está hecho parece un espagueti. ¿Qué va a hacer el otro? Va a intentar botar lo que ha hecho porque le va a llevar más tiempo o menos tiempo volviéndolo a hacer que tratar de entender lo que está hecho. ¿Esa productividad? Claro que no es productiva. Entonces, ¿de qué estoy hablando? Eso, de un desarrollo de software de ingeniería realizada en lo que se denomina sala limpia, un trabajo ya lo correcto. Entonces, el proyecto de la materia tiene que tener un desafío muy, muy interesante desde el punto de vista del diseño. Y hace el diseño de la arquitectura, el diseño de datos, el diseño de la interfaz, el diseño de los algoritmos, tiene que ser importante, porque si no, no ustedes van a estar entusiasmados haciéndolo, menos yo voy a estar entusiasmado de mirarlo o revisar. Entonces, pongan puestas de proyecto más o menos en esa línea. Y diríamos que estar ya en la siguiente clase, hablando de propuestas de proyectos. Dentro de lo que hemos comentado, más allá de lo que es la calidad, más allá de lo que es la productividad, hay un punto que es la innovación. Y donde también voy a hacer algo de énfasis, aunque está bastante claro, pero es mejor a veces ser explícito. Me voy retirando a todos los que están sin cama. ¿Verdad? Son pues 5 ejes, como ver. A veces así aprenden a escuchar. ¿Cómo los retirar? Aquí no casi no van a poner atención. No pierdan su tiempo, hagan otras cosas más útiles. Aquello que de nada les gusta hacer, a eso hagan. No estén en un lugar donde no ponen atención, no tiene sentido hacer las cosas así. ¿Qué? No hacer si no lo voy a hacer bien. ¿No? Le decía, hay un punto que visión. No, un momentito. No, yo soy un tipo proactivo, un tipo creativo. Yo no voy a hacer un startup. ¿Me quieren contratar? No, señores, voy a intentar primero por acá. O sea, ya será que sea siempre así, ¿no? Por decisión y no por necesidad, pero independiente, pero por lo que sea. El tema es que el tener un cliente, no hay nadie que les está buscando para que ustedes les desarrollen software. No hay una empresa, no hay un cliente. Nadie les ha pedido que hagan el software. Todos ustedes que van a ingeniar algún tipo de producto de software con todo el potencial y capacidad creativa, disruptiva y todo lo demás que tienen, van a publicar un producto en las tiendas, en las nubes, donde corresponde. Esperando que sea el pueblo, el público, el mercado que juzgue. En esa categoría está el proyecto de la materia. Es muy clarito, luego van a traer una propuesta y van a decir, ¿saben qué? Esto lo estoy haciendo para tal empresa, para tal cliente. No, señor, no hay. No deben encontrar de propuesta, donde de repente están resolviendo un problema para alguien y ese alguien ni siquiera sabe que tiene ese problema. Eso se trata, ¿no? ¿O no? Claro que sí. Porque ustedes, fíjense, hacen lo siguiente. Yo quiero hoy día desarrollar un software, mira para acá, ya está hecho. Mira para allá, también está hecho. El otro lado, mira para atrás, todo está hecho. ¿Sí?
con seguridad va a estar en su proyecto. Y de repente va a ser una forma de encontrarle un margen de innovación en lo que vayan a hacer. Y por eso se están desarrollando bastante. Se están volviendo a hacer muchos sistemas que ya funcionaban hace mucho tiempo, agregando este tipo de situaciones. Y la buena noticia, por ejemplo, que tenemos nosotros hoy por hoy, que cuando hacemos o necesitamos hacer un sistema con guía, no necesitamos ser expertos en ello ni construir toda la infraestructura para hablar bastante, una hora y media casi prácticamente hablando solo del proyecto. Y no lo estamos hablando por ver, o sea, solo vamos a ver lo que van a hacer y que van a presentar. ¿Entienden? Y no lo vean como algo de castigo, todo lo contrario, repito, o sea, para mí, fíjense que para ustedes escuchar todo esto es escuchar algo, una música bonita, ¿no? Voy a trabajar con algo que me va a entusiasmar, algo. Y no lo sé, si no sé hacer algo, no me debo preocupar por no saber. Lo que me debería preocupar es aprenderlo ya. Tampoco debo esperar que alguien me venga y me explique y me enseñe o me tome la mano para dibujármelo con dibujitos. No. Muy bien que estamos en una época donde si hay alguien que no sabe algo es porque no quiere o no tiene la necesidad de saberlo. El día que necesite saberlo, quiera saberlo, está ahí todo. Y el software sobra. Hay que saber trabajar el equipo, hay que poner claro el objetivo, el punto central que uno necesita y llegar. No se vayan formando su equipo y elaborando posibles propuestas. Y el máster lo definimos. ¿Ok?